voces, hermano, que eran proféticas desde antes. Estuvo Jeremías, estuvo Ezequiel, que eran profetas que estaban anunciándole al pueblo: si no nos enderezamos, va a venir algo terrible sobre nosotros. Ezequiel y Daniel avisando. Dios no hace nada sin antes avisar, y les está avisando. Es más, el libro de Jeremías en el capítulo 25 dice: los van a llevar cautivos y van a estar 70 años allá. Nadie pensó, hermano, que eso fuera a suceder, y de pronto, por eso yo le he confesado a usted que cuando me siento, no sé, tal vez con dureza de corazón, me voy a leer el libro de Lamentaciones que cabalmente escribió Jeremías. Es un libro muy fuerte, es un libro muy duro, de unas situaciones tan terribles cuando llegó el pueblo babilónico, porque el pueblo de Dios oía, pero como que no retenía, y se van cautivos, hermano, 70 años allá a Babilonia. Estando allá en Babilonia está, hermano, Daniel, que era un profeta, y de pronto se acaban esos 70 años, y entonces todo el pueblo que estaba cautivo regresa, hermano, allá a Jerusalén. Ese pueblo que estaba cautivo, hermano, regresa. Imagínese llegar, hermano, de alguna manera, después de 70 años, hermano, esa caminata de todo el pueblo. Venían desde, hermano, allá desde qué sé yo, Babilonia, desde Irak, atravesando todo el camino para llegar a un lugar que estaba en ruinas, hermano, que estaba derribado, destruido, las casas, el templo. Y entonces llegan estos libros de Esdras y Nehemías. Y entonces usted va a ver que viene unas voces, unas que traían desánimo, y otras voces que para mí son las voces del retorno, de regresar, hermano, de volver a nuestro punto de origen. Mi Biblia narra en los libros de Esdras y de Nehemías que empiezan, hermano, ellos a restaurar. Pero en el capítulo 4 que leímos, hermano, dice que enviaban falsos testigos, que enviaban falsos profetas, que les querían poner miedo, y que de pronto, oiga esto, no fue un ataque externo, sino los mismos hermanos samaritanos, que eran parte del pueblo de Dios, dieron un mal informe al rey. Le dijeron: rey, si tú permites que estos que vienen allá de Babilonia, si tú les permites que restauren, se van a poner en contra tuya y va a haber una guerra terrible. De tal manera que salió un decreto en contra, hermano, y por alguna razón, entonces Esdras 4:24, que espero que usted lo tenga, dice mi Biblia, que la obra de Dios cesó, que la obra de Dios se suspendió. Y entonces me llamó la atención porque, hermano, note, no fue por falta de materiales, no fue por falta, hermano, de herramientas, sino que había una especie de desánimo, hermano, tan tremendo que cesó la obra. Dice, aquí se lo voy a regresar para que usted lo vea. Cesó la obra, fue suspendida, hermano, esa obra. Entonces Dios, que no deja nada sin terminar, eso me llega al corazón. Dios, hermano, no deja nada inconcluso. Sin embargo, hubo un paréntesis aquí de 16 años donde la obra de Dios se había detenido, donde la obra de Dios, hermano, estaba suspendida. Le decía yo a algunos hermanos que estamos hablando literalmente de Jerusalén, del templo, de las casas, pero de alguna manera puede ser que la obra de Dios haya cesado en nosotros, que la obra de Dios como que está suspendida. Oiga, no es que estemos en otro lugar, estamos en el templo. Me voy a atacar a mí mismo. No es que deje de predicar, no, pero que la obra que Dios estaba haciendo cesó, se suspendió. Y claro, aquí no hicieron nada por un tiempo, hermano, y fueron 16 años que la obra se suspendió. ¿Sabe? Haciendo cálculos, tenemos desde el 2011 aquí, tenemos 14 años ya de estar en este lugar. Y yo digo, y estuvieron aquellos 16 años, hermano, donde la obra de Dios se suspendió.
Y entonces de pronto empiezan a oírse unas voces. Yo quiero hablarle hoy, como es el año del retorno, de las voces, hermano, del retorno. Porque entonces Dios, que no deja nada inconcluso, empieza a trabajar con el pueblo. Yo quiero empezar a trabajar con usted este domingo. Y entonces nosotros, si usted tiene su Biblia, está en Esdras 4:24, es el último verso, donde se había suspendido la obra por 16 años. Entonces el capítulo 5 número de gracia, comienza Dios a actuar. Y fíjense que comienza y dice: cuando los profetas, con ese, los profetas, Ageo y Zacarías, que son de los que vamos a hablar hoy, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, que era como el quien dice el alcalde, hermano, en este momento, y Jesúa, hijo de Josadac, que era, hermano, el sumo sacerdote, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Oiga, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Entonces me llamó la atención los profetas y apoyándolos. Muy bien, déjeme llevar a esto. Entonces, hermano, se dieron cuenta que la obra de Dios se había detenido, que estaba suspendida. Y entonces dijo Dios: yo no puedo dejar las cosas inconclusas. Déjeme activar un poquitito aquí y ponerlo un poquitito más devocional. Quiere decir que si Dios empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar hasta el día de Cristo. Pero puede ser que haya momentos en que uno esté, hermano, que la obra de Dios cesó, está suspendida, que de alguna manera algo pasó. No importa que sea anciano, diácono, que sea pastor, que sea apóstol, que sea evangelista, pero la obra de Dios, hermano, se suspende. Entonces Dios empieza a mandar voces. Que Dios me dé la unción para hacer una voz que lo lleve al retorno a usted, hermano, esta tarde. Porque entonces se levantaron, hermano, Ageo y Zacarías. Me llamó la atención que la Biblia dice que todo asunto, hermano, se va a confirmar por boca de 2 o más testigos. Y Dios levantó, hermano, estos profetas. Ahora, en medio de que Dios da una confirmación profética, entonces se activa la visión. De pronto hay como una sinergia y empieza Dios a activar, hermano, la visión. Una visión que había cesado, una visión que estaba suspendida. Y entonces lo primero que hace Dios es una confirmación profética. Hermano, por eso uno viene al culto. Y en medio de la alabanza y la adoración hay un tiempo para dones espirituales. Y esas profecías lo que hacen es nos activan, hermano, la visión. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y entonces fíjese que estando en estos puntos me llamó la atención. Estamos en Esdras capítulo 5. Luego dije, a ver qué pasó, qué siguieron haciendo. Y entonces fíjese que se dan a la tarea ellos de decir, bueno, ¿qué vamos a buscar? Y empiezan, hermano, como acababan de regresar, hermano, de Babilonia, dijeron, vamos a buscar dónde están los rollos de la palabra. Hermano, en medio de aquella ruina no aparecía ni un solo libro. Es decir, a ver, no aparecía la Biblia. La buscaban, hermano. Claro, en aquellos tiempos eran rollos y no la encontraron. Entonces me llamó la atención cuando leo el capítulo 6, que después de la activación profética viene una búsqueda. Entonces, oiga, entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros en Babilonia. No pude copiarlo todo, pero dice aquí que en el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto. Encontraron, en los tesoros se encontraron, hermano, ese archivo donde estaba ese decreto. Y decía el rey Ciro, en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, mira el decreto, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos en el verso 9, y todo lo que se necesite, novillos, carneros, cordero para el holocausto, el Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite de unción, según lo que pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, que se los den día a día sin falta. Hermano, es que es muy largo todo el capítulo 6, ¿sabe qué decía?
Y aparte que todo lo que necesiten de novillos, carneros, corderos, hermano, qué sé yo, madera para poner y restaurar el templo, todo lo que necesiten hay que dárselo sin falta. Oiga, y el costo lo vamos a cubrir nosotros, no el pueblo de Dios que viene de vuelta. Entonces había un decreto de hermano del rey Ciro que estaba guardado, pero como no lo conocían, no sabían ellos. Pero cuando ellos fueron en la búsqueda de la palabra, y entonces me llamó la atención que usted lo puede leer en su casa, hermano, del 1 en adelante. Pero en el verso 11, mire cómo termina. Y he proclamado un decreto que cualquiera que quebrante este edicto, dice, de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Ahora, es que a veces nuestras versiones son muy sencillas, pero yo estaba leyendo, hermano, en la tarde, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí tiene que estar. Aquí encuentro esto. Aquí dice, mire, Esdras 6:11. Entonces dice que se arranque un madero, que sea levantado en él y que su casa sea reducida a escombros. Pero cuando usted tiene la oportunidad de leer otras versiones, solo le voy a leer la versión textual. Miren la versión textual, allá dice: asimismo, decreto que cualquiera que infringe este edicto, que se arranque un madero de su casa y él sea clavado y empalado en él, y que por ello su casa sea convertida ¿en qué? Allá arriba, ¿en qué? El estercolero. Ok, entonces voy a la carga. Entonces note cómo empieza, hermano, esto. Yo déjeme que tome un puntito aquí. Porque todo esto, hermano, lo hizo Esdras. Esdras dijo, bueno, tenemos un problema. La obra de Dios ha cesado. La obra de Dios, en el templo está suspendida. Pero eso fue histórico y aquí podemos sacar muchas cosas, me parece, hermano, muy importantes. Pero el templo de Dios ahora, ¿dónde está? El templo somos nosotros. El templo somos nosotros. Y entonces quiere decir que hay momentos donde la obra de Dios ha cesado en nosotros. La obra de Dios está suspendida en nosotros. Y entonces Esdras dice que empezó a oír las voces del retorno. Quiere decir que voces proféticas empezaron a decir, ¿saben qué? Vamos a reedificar la casa de Dios. ¿Saben qué? Vamos a terminar ya mucho tiempo de descanso. Vamos a comenzar a seguir la obra de Dios. ¿Saben qué? Es tiempo, después de 16 años, que la obra de Dios continúe. ¿Sabe cómo es? Señor, has cesado tu obra en mí, me he hecho a un lado, pero sé que ahora va a volver. Este mismo domingo yo me abro para que ahora comience de nuevo, Señor, la obra que tú tienes conmigo. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora, note usted que esto es importante, por lo histórico lo podemos nosotros aplicar. ¿Por qué es que no encontraban ellos, hermano, ese edicto? ¿Por qué no encontraban los rollos de la palabra? Porque estaba en los escombros. ¿Por qué? Porque ellos venían de Babilonia, 70 años. Es como llegar aquí a San Pedro después de 70 años y a ver el templo destruido, a buscar la palabra. Entonces, claro, ahora lo voy a aplicar. Quiere decir que habían descuidado la palabra de Dios. Mire, no porque esa generación allá no quisiera, sino ahí no habían Biblias, hermano, ahí los rollos tal vez algunos sacerdotes tenían, porque Daniel leyó Jeremías en aquel lugar. Ahora, a donde el punto que voy es que entonces, para que esta noche nos sirva y que no nos vayamos, hermanos, suspendidos de la obra de Dios, lo que hicieron fue búsqueda de la palabra. ¿Y sabe qué me gustó en Esdras 6? Que ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a buscar? Y mire qué lindo, en los tesoros fueron a buscar. Y en medio de los tesoros encontraron no solo los rollos, sino encontraron, hermano, el edicto de Ciro. Ahora voy aquí a tratar de ordenarme un poquitito por la emoción que tengo en el corazón. Quiere decir que fueron, hermano, a buscar, y esto me recuerda un pasaje, no lo voy a desarrollar. Que una vez había un rey, hermano, que había sido tan malo, murió y se fue. Y vino el rey Josías. Y entonces Josías dice, bueno, yo soy el rey ahora, sí. Bueno, a ver, lo primero que voy a hacer, mire qué lindo. ¿Qué voy a hacer en mi reinado? ¿Dónde está la Biblia? Vamos a buscarla. Y otra vez, hermano, el que se había ido, la tenía escondida, tirada. Y fue a buscar entre los tesoros y encontró ahí la Biblia.
Segunda Reyes 21, 22, por ahí estará. Entonces me llamó la atención que prácticamente habían descuidado la palabra. ¿Cómo quiere uno que esto, hermano, vuelva uno a surgir? Hermano, tiene que ir a buscar en la palabra. Y cuando ellos fueron a buscar, encontraron un edicto. Y eso fue lo tremendo, que Ciro había dicho: miren, dejo un edicto. Mire, eso lo encontraron ellos por escrito. Diga conmigo: por escrito. Tus bendiciones ya están por escrito. ¿Dónde las vas a encontrar? Ahí, en la palabra de Dios. Tenemos que volver a la búsqueda de palabra de Dios, y ahí vamos a encontrar todos los decretos que Dios ha dado. Y entonces ellos se encuentran y dicen: dejó dicho Ciro, queda por escrito, oiga, que cuando estos judíos regresen, por favor, déjenlos que ellos restauren, que reedifiquen desde ya. Y si les faltan novillos, corderos, vacas, si les faltan leña, fuego, hay que dárselos. Y si necesitan dinero, hay que dárselos. Si ellos quieren reedificar, los recursos los van a tener. El que va a buscar de Dios, Dios le va a dar los recursos, hermano, para que volvamos a tener esa tremenda comunión. Y miren lo que dice al final: y si hay alguien que se oponga a que mi pueblo, hermano, sea reedificado, entonces su casa va a quedar como un estercolero. ¿Qué le parece? Entonces solo leyeron y dijeron: sí, es tiempo de hacerlo. Y entonces, después de esto, que estos dos, ahora le voy a hablar de lo que hicieron los profetas, esas voces, hermano, del retorno. Entonces, fíjese que aparece aquí en la Escritura, en el libro de Ageo, esta frase: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová, dice aquí, hermano, sea reedificada. Muy bien. Si usted recordará, ahora, hermano Germán, ¿por qué? Fíjese, hermano, que estaba yo viendo otra cosa cuando usted empezó a predicar. Bueno, lo voy a hacer por usted. Mire, ¿cómo comenzó todo? Comenzó aquí, mire. Esdras 4:24 estaba todo suspendido. Y en el primer capítulo, el primer verso, el capítulo 5 dice: los profetas. ¿Qué profetas? Ageo y Zacarías. Bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que hicieron Ageo y Zacarías, solo por si. Es que no era usted el que se había desviado, no, que el que está a la par suya, era el que no sabía por qué íbamos a estudiar Ageo. Entonces llega Ageo y les dice: la voz del retorno. Diga conmigo: la voz del retorno. Esa es la voz, este es el año del retorno. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Él pudo leer la atmósfera. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Hermano, note usted la mentalidad equivocada. Note usted que llegó el profeta y ¿sabe qué? Los vio a todos y dijo: ya vi lo que están pensando. Él leyó la atmósfera. Esto sí, hermano, esta es la voz del pueblo. El pueblo dice: no ha llegado el tiempo. ¿Sabe qué? Dejemos el templo ahí como de. Mientras tengamos vida, mire, que siga la suspensión esto de 16 años. Ya nos acomodamos. Pero entonces cuando me doy cuenta de esto, hermano, veo que, mire, ya había una visión profética. Ya habían encontrado el decreto. Y todavía están diciendo, hermano, que no ha llegado el tiempo. Y aquí quiero decirle dos cosas que usted ya conoce. Hay un evangelio que a mí no me gusta. Es el evangelio según Marta. ¿Se recuerda por qué el evangelio de Marta no me gusta? Hermano, porque es todo para largo plazo. Todo. Dios te quiere bendecir. Sí, Dios me lo va a dar. Hermano, Dios a usted lo va a levantar en una gloria postrera. Sí, cuando el Señor venga en el arrebatamiento. Hermano, usted ya no va a tener más deudas. Sí, el día del juicio en la mera tarde, hermano. ¿Se recuerda cuando Lázaro había muerto? Le dice el Señor: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. ¿Y qué le dijo Marta? Sí, Señor, yo sé que lo vas a levantar. Entonces Marta: sí, pero en el día postrero, Señor, allá después del milenio, levántalo. Entonces ese evangelio de posponer, hermano, así estaba este pueblo. Hermano, una mentalidad equivocada. Yo le decía a algunos hermanos, hermanos, ¿saben qué? A veces trasladamos todo al futuro porque nos da miedo hacer las cosas y que las cosas no funcionen.
Por eso, hermano, había una profecía que hablaba de hoy, que hoy es el momento. Y yo recuerdo cuando la Biblia dice, hermano, entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones como aquella generación en el desierto, hermano, poniéndolo todo. Por ejemplo, usted vino hoy, vamos a tomar Santa Cena y Dios dice, bueno, mire, fíjense que la obra de Dios ha cesado. La obra en tu vida como que se ha suspendido. Y entonces, sí, sé que Dios, lo que Él inicia, lo va a terminar. Yo creo que ahí por el 2030 Dios va a empezar a trabajar conmigo. ¿Por qué lo dejamos para después? Sí, sé que en el próximo retiro, dentro de 19 días, Dios me va a hablar. No, hermano, Dios le va a hablar hoy, esta misma tarde. Dice Dios, cambia tu mentalidad, porque yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer hoy en la tarde lo voy a hacer. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces llega la voz profética. Y hermano, yo no sé si usted puso atención, pero había una profecía que decía, es para hoy que Dios lo va a hacer. Yo estaba ahí cerquita y dije, qué tremendo, qué gloria a Dios. Entonces viene Ageo y lee la atmósfera y dice, este es el evangelio de Marta, estos todo lo dejan para después. Hermano, pero yo lo entiendo, ¿sabe qué es? A veces somos muy precavidos y poco atrevidos porque nos da miedo que las cosas no funcionen. Y entonces, ¿sabe qué? Le dejamos todo para después. Y como aquel le falló, no va a ser que nos falle a nosotros. O como una vez falló, no vaya a ser que me falle ahora otra vez. Hermano, usted vaya de acuerdo a la palabra, usted dígalo, confiéselo, y ya será Dios si lo va a hacer, si es su tiempo o no. Pero si no, siempre lo vamos a posponer. Vamos a orar por los enfermos. Uno, porque aquella enfermedad sí está cardíaca. Mejor ni lo llamo porque capaz que oro y no se levanta. Ese ya no es problema suyo. Primero, no somos nosotros los que lo vamos a levantar. Nosotros vamos a invocar el nombre, a seguir la instrucción de Dios y Dios va a decidir si lo hace o no. Entonces, cuando estoy viendo esto, hermano, Ageo, capítulo 1, verso 2, se da cuenta que el pueblo tiene una mentalidad equivocada, que piensa que eso lo va a hacer Dios, hermano, después. Ahí, como usted está en Ageo capítulo 1, verso 2, 4 versos adelante, en el verso 6, empieza Ageo, que es la voz del retorno, y le dice, mídete tú a ver si no te pasa esto. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Oiga, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Entonces, hermano, el pueblo decía, no es hora. Y entonces Dios utilizando a sus profetas, le dice, mira, ¿no será que te está pasando esto? Que te esfuerzas mucho y logras poco. Que sudas y no avanzas, solo sudas pero no avanza. Como que estás montado en una bicicleta estacionaria. Sudas, hermano, y te dice, has recorrido 10 kilómetros y revisas y sigues en el mismo lugar. Entonces dice, hermano, que recibes tu salario, pero como que fuera en bolsa rota. Te dan comisiones, bolsa rota. Te dan el aguinaldo, como que bolsa rota. Hermano, en lugar de tener, se va. Ni te das cuenta. Entonces dice Dios, meditad. ¿Por qué? Porque se dedican a lo suyo. Y eso no está malo, pero descuidan lo mío. Ahí está el problema. ¿Sabe qué? Están involucrados en su cronos, en su tiempo. Usted sabe que la palabra cronos, tal vez no en el hebreo, pero sí en el griego, tiene por lo menos dos maneras de decirlo. Habrán más maneras. Pero una es, hermano, el cronos, que es nuestro tiempo humano. Por eso viene la palabra cronómetro. Pero hay otro reloj, que es el reloj de Dios. Y ese no se llama cronos. ¿Cómo se llama ese tiempo? Se llama kairos. Entonces, lo que estamos tratando de decirle es que llegó la voz profética, la voz del retorno. ¿Sabe para qué? Para poder sintonizar, porque todos tenemos dos relojes. Hermano Germán, yo solo tengo uno. No, tenemos dos.
el tiempo humano y el tiempo divino, el Cronos y el Kairos. Ahí, si usted se acercara, dice uno reloj Cronos y el otro dice Kairos. Y lo que sabe que hay que hacer, hay que, hermano, ajustar el tiempo y saber cuál es el momento de Dios. Mire, a ver, por ejemplo, viene Moisés y en su reloj Cronos dijo: tengo 40 años, es mi tiempo, estoy de lo mejor, estoy preparado. Fui a las universidades allí de Egipto, sé hablar egipcio, sé hablar hebreo, estudié un poco de ingeniería, conozco de las cosas, soy líder, soy de la familia real, soy guerrero, he sido preparado. Seguramente ahora Dios me ha elegido a mí, pero para este momento, y que todo el pueblo me siga. Eso en su cabeza. Y se recuerda usted que fracasó. Y entonces se va al desierto solo y regresa, hermano, después de 40 años, 80 años. Y entonces, ¿qué dijo? No, ya se me pasó el tiempo. Señor, ¿a quién vas a elegir? Y Dios le dice: ¿sabes qué? Es que no es en tu tiempo. Señor, ya tengo 80. En mi reloj, en el Kairos, es tu tiempo ideal. Pero soy débil, entonces en tu debilidad yo me voy a perfeccionar. Señor, ya no tengo visión, yo te daré mis ojos. Señor, yo no sé qué va a pasar, yo sí sé qué va a pasar. Tú no harás nada, tú solo sométete, sigue adelante y yo estaré contigo en cada paso que des. La Biblia dice que Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días, hermano, hasta el fin. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Entonces, note que ahora Ageo les dice, les lee, hermano, la atmósfera y les dice: ¿saben qué? Ustedes tienen el evangelio de Marta, todo lo quieren posponer. Ustedes creen, solo se están ajustando al tiempo de su edad cronológica, a su trabajo, a sus responsabilidades, y ese cronómetro está bien, pero usted tiene 2 relojes. Que no se le olvide de ahora en adelante que usted tiene 2 relojes. Su reloj con el que usted tiene que trabajar aquí en la tierra, pero de todos modos en el otro tiene que tener el reloj de Dios para conocer los momentos, para conocer, hermano, el sazón, el momento en la madurez para poder tomar la decisión. Y entonces ahora las voces del retorno le dicen: ajusten el tiempo. ¿Y sabe qué le dicen? Pueblo, ustedes están bien en su cronómetro, tienen que arreglar su casa, me parece bien. Tienen que ir al trabajo, me parece bien. Tienen que ir a estudiar, me parece bien. Tienen que cuidar a su familia, me parece bien. Pero se olvidaron de servirme. Se olvidaron de la parte espiritual. Se olvidaron que yo les doy el poder para hacer riqueza. Parece que no tienen el reloj, tienen que cronometrar los relojes. Entonces fíjese, hermano, que al ver esto le dicen: sube al monte, trae la madera, porque vamos a reedificar. Entonces me llamó la atención: sube al monte. Y cuando Dios quería dar instrucciones, llamaba a Moisés y subía al monte. Cuando Dios quería definir al pueblo, llamaba a Elías y hacía bajar fuego del cielo, porque tenía que definir al pueblo. Cuando Jesús iba a hablar de escatología, subió al monte. Cuando Jesús iba a dar, hermano, la explicación de la bienaventuranza, subió al monte. Cuando Abraham, Dios lo llama para dar a su hijo, sube al monte. ¿Sabe qué? Niveles espirituales, hay que subir. En tu reloj de Dios es el tiempo de subir. No es tiempo de detenerte. Dígale que está en la par suya: ¿sabes qué? Te tienes que mover un poco más. Dios está diciendo que en tu cronos ya lo conoces, pero ahora debes de conocer el kairos. El tiempo de Dios ha llegado. No es para mañana, es hoy. No es para el retiro, no, es desde hoy que Dios te está diciendo: sacúdete y sube al monte, porque yo tengo algo para ti. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, estaba viendo a Ageo cómo empezó a hacer estas cosas. Y leyendo a Ageo me recordé de una experiencia que Dios nos dio, hermano. Tal vez usted no se dio cuenta, pero yo le quiero contar. Siempre Ageo capítulo 1, estuvimos verso 2 primero, luego el verso 6 al 8. Y aquí sigue Ageo, hermano. La voz del retorno. La voz del retorno. El pueblo había vuelto, había retornado. Pero ahora había que retornar, hermano, a dedicarse ellos a que la obra de Dios no se suspendiera más. Entonces Ageo, enviado de Jehová,
habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire qué lindo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Esa era la decisión, hermano, del que gobernaba. Mire, gobernador de Judá. Y también despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, porque este era el sumo sacerdote. Note que ahora ya trabajó con el líder espiritual. Y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Si se da cuenta, despertó el espíritu de Zorobabel, del sumo sacerdote y de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, hermano, su Dios. Ahora, note que aquí quiero dejarle algo que es importante. Ahí del tiempo, calidad, hermano, vamos volando. ¿Qué pasó aquí? Que vino el Señor e hizo una obra. Esto no es con espada ni con ejército, esto es con el Espíritu del Señor. Y yo quiero recordar un poquitito, hermano, corría, Dios mío, mire cuánto tiempo hace, el año 2006, ¿hace cuántos años? 19 años, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? 19, 6, 25. Hace 19 años ya. Estábamos empezando a soñar en el templo anterior. ¿Qué estábamos soñando? Este lugar donde estamos ahora. Diciendo, bueno, creo que debemos de buscar ya un lugar para hacer un templo. Luego creo que es un tiempo ya que vamos a edificar. Vamos a empezar a planificar. Agarré a todos los que estaban como de ancianos en ese tiempo y nos estuvimos reuniendo sábado a sábado, aunque sea un par de horas. ¿Para qué? Para hablar de Salomón, porque Salomón, hermano, el Pacífico es el que había edificado. Y con todo el temor, claro que delante de ustedes siempre estuve, hermano, tranquilo, pero hermano, me temblaban las piernas. Perdóneme, nunca había hecho ni la casa ni para un chucho en la casa, hermano, y ahora me estaba metiendo algo que no tenía ni experiencia para hacer esto. Pero empezamos a soñar. Y entonces recuerdo que cuando ya más o menos dijimos, porque todos opinaban que tenga esto, que tenga el otro, que aquí, que allá, y el que no tiene mucho conocimiento es el que más opina. No, pastor, póngale 2,000 más, ponga capacidad para 1,000 personas más, todo lo que usted quiera. Y yo preguntaba, le decía al arquitecto, mira, ¿y si nos atreviéramos a unas 1,000 personas más? Costaría no sé cuántos millones más, pastor. ¿Qué? Millones más, pastor. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé cómo me invitan un pastor allá al Caribe, hermano, y voy allá al Caribe. Muy bonito era ahí por Punta Cana, que es dominicana, creo que es. Me invitaron, ya nunca más me volvieron a invitar a saber qué prediqué que no les gustó. Pero ya no me volvieron a invitar, pero fui allá. Me junté con unos siervos de Dios, amigos. Y les conté que cuando yo miraba el presupuesto, decía, Dios mío, pero solo que todos nos saquemos la lotería, dije yo, hermano. Sí, miedoso, ¿qué voy a hacer? Y entonces en mi cabeza, hermano, se me hinchó un poquito para hacer alguna idea. Y entonces, ¿sabe qué dije yo? Pues viendo qué hacía. Bueno, 1 metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados vamos a tener allá en el templo? Tantos. Entonces puedo venderlo por metro cuadrado. Y entonces ese metro cuadrado se lo voy a vender a los Fortín. No sé cuánto era, pero por alguna tontera, imagínense que fueran $100. Entonces, $100 el metro cuadrado. Entonces voy a ir con al hermano Melvin, le voy a hablar si quiere él también 1 metro. Y a todos los que quieran 1 metro. Usted que nos visita, aunque sea 50 centímetros, pero aunque sea, algo nos tendría que dar. Ustedes que son aquí de tanto tiempo, entonces se me ocurrió, hermano, en la desesperación, Dios mío, ¿qué hago? Hermano, vamos a hacer baleadas pro templo. Sí, perdóneme, uno piensa en enchiladas, baleadas, tamales y todo, centavitos, por poquito se hacen los montones. Y entonces dije yo, bueno, a los Barahona les voy a vender otro metro. Y cada uno que miraba, y si miraba aquel hermano es empresario, le voy a vender unos sus 3 metros.
Y entonces dije yo, bueno, si hago eso, y de pronto alguien me dice, Germán, fíjate que en aquella iglesia grande de Corea, la más grande de Corea, creo que era de Paul Yong-gi-cho, decían algunos que había un mural allá afuera donde tenía el nombre de todos los que apoyaron. Entonces también dije, pues les hago un mural también. Los Barahona, los Fosforitos, ¿verdad? Y ahí cada uno, hermano, poniendo. Y entonces, ¿sabe qué? Pensando, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué vendo? Hoy sí que si me dan carro los voy a rifar aquí, allá en el parqueo. Y rifa, hermano, todo. Porque yo no sabía qué hacer, esa es la verdad. Y entonces me daba, ¿sabe qué me daba la impresión? A ver, ¿para cuánto es su pastor? Ahí me perdona, ¿sabe cuál es la impresión? Que el único emocionado era yo. Esa es la impresión, como que dice, dele, pastor, dele. Y yo ya había tenido una experiencia. Porque cuando estamos ni siquiera en el City Mall, no, que enfrente de lo que hoy es el City Mall, éramos 100 personas. Y entonces yo decidí que había que romper una pared para que aumentáramos, porque ya no cabíamos, ya habíamos 100 y algo más, y ya costaba. Y entonces dije yo, vamos a abrir esto. Y entonces, cuando ya había dicho que sí, la experiencia, dije, hey, pero son 100 sillas. Entonces tengo que poner otras 100 sillas. No, ni me recuerdo cuántas. Imagínense que en aquel tiempo costaban 50 lempiras, pero ya 50 por 100 ya se iba haciendo más grandecito todo, hermano. Creo que costaban 125 por ahí. Y entonces, Dios mío, ¿usted sabe qué hice? Hice en una columna, como era, el templo era para 100 personas, por ejemplo, yo estaba aquí. Imagínense que aquí habían 100 personas. Y allá aquí hay una gran pared, entonces yo quería el otro local de 100 personas. Entonces rompimos esta pared y yo pasé el púlpito para acá, pero aquí me quedaba una columna, hermano. Enfrente, aquí la columna. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, que Dios los guarde, porque si yo me quedaba aquí, me tapaba toda esta línea, y si me quedaba aquí, me tapaba todos estos de aquí. Entonces tenía que ir aquí. Por eso es que usted me mira que me muevo mucho, porque ahí me tuve que foguear, hermano. Hasta hice cintura ahí, hermano. Bueno, lo que le quiero contar es que hice un termómetro. Vamos a comprar las sillas. Y el primer fin de semana sí subió, qué sé yo, 20,000 pesos subió. El otro fin de semana 10, el otro 5, el otro 3. En el otro ya ni dio nadie, qué desgraciado, dije yo, hermano. Y entonces, ¿sabe qué hice? Compré las 100 sillas. Y todos los hermanos, amén, hermano, aquí están las 100 sillas, aleluya, gloria a Dios. Y entonces ya cuando bajaron los ánimos, solo nos queda una cosa, hermano, ¿qué, pastor? Pagarlas, les dije. Porque si esperaba que el termómetro llegara hasta arriba, me iba a dar el día del jueves en la mera tarde. ¿De qué les estoy hablando? Hermano, de que, ¿qué hacía yo? Esto, mire todo lo que me inventé, hermano, todo lo que se venía en mi mente. Rifas, comidas, dije yo, vendemos aquí en la tarde, vamos al estadio y vendemos. Hermano, así me miro el partido de una vez y bueno, todo lo que uno puede hacer. Y de repente una tarde me abre el Señor y me dijo, ¿cuándo ha sido mi trato contigo ese? ¿Cuándo te he dicho yo que hagas eso? Entonces le dije, Señor, ¿qué hago? Y empiezo a leer Esdras y Nehemías. Y cuando llego a este capítulo 1, en el verso que leímos, dice que Dios despertó el espíritu. Y entonces esta palabra me atravesó. Le dije, Señor, a mí ya me despertaste, pero a ellos no los has despertado. Deja, me dijo, esa no es obra tuya, no es obra del ministerio. Eso no se hace, hermano, con pensamientos humanos. Aquí no es de meter estrategias. Eso no es con espada. Eso lo voy a hacer yo con mi espíritu. Yo voy a despertar el espíritu de cada uno y tú no vas a hacer nada que yo no te diga. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Agarré todos los planes, hermano. Dije, perdóname, Señor, lo que uno hace. Porque, hermano, más estaba perdiendo yo en hacer cálculos y todo eso que en orar. Lo tiré todo. Y entonces le dije, y me dijo el Señor, y no vas a pedir, cuidadito, vas a pedir que los hermanos estén dando promesas de pago. Eso no es, así no te llamé yo, eso será para otro, pero no es para contigo. Ni me vas a salir a vender conmigo. Yo no digo que no se haga, yo digo que Dios me habló que eso no era conmigo. Ni les vas a decir que pongan una cuota mensual. Nada, sigue igual. Solo ora porque voy a multiplicar las ofrendas.
Nada más. Oiga, que nadie dé más nada de que hermanito, ¿qué le pasa? Dígale que está en la par que dé más, que no sea tacaño. No. Demos. Y entonces, ¿sabe qué? Yo sí recuerdo que, Padre, en el nombre de Cristo, ahí está. Estudié que Alfolí se decía Otzar, que era el lugar de poner riquezas. Y entonces, hermano, ahí empezamos. Y Dios lo hizo. Pero ¿qué se requirió? Que Dios despertara el espíritu. Dice, primero despertó, hermano, el del sumo sacerdote. Como el que dice, primero el que está despierto es el pastor. De ahí que estén despiertos los ancianos. De ahí que estén despiertos los diáconos, y que ellos, esa unción baje a todo el pueblo. Si todo el pueblo está despierto, ¿sabe qué? Yo voy a bendecir a todo el pueblo. No tendrás necesidad de depender de nadie, sino vas a depender solo de mí. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo sí recuerdo eso. Padre, aquí está. Y declaramos, porque yo busqué en la Biblia que Dios multiplicaba. Multiplica, Señor. Y entonces aquí, mire, las voces, hermano, el retorno lo que hacen es despertar el espíritu. Y entonces el espíritu de cada uno se despertó. Y hermano, empezaron a reiniciar la obra, empezaron todos a trabajar. Dios va a abundar la obra de las manos. Hermano, su tiempo de retorno es ahora. Desde enero Dios dijo, es año del retorno. Y si ya llegó septiembre y no lo has hecho, esta tarde Dios te dice, esto es para hoy. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Esta misma tarde Dios va a decir, no puedes tener más suspendida mi obra en ti. La obra que yo tengo para ti va más allá. Despierta hoy, porque lo que tengo es grande para ti. A ver, démosle palmas fuertes, hermano, a nuestro Señor. Gloria a Dios. Todavía leyendo el libro de Ageo, que es un libro pequeño, pero va directo a este tiempo. Mire, Ageo, ya que había despertado el espíritu, les dice al pueblo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Entonces, tal vez solo lo que quiero llevarlo, hermano, es a que usted vaya viendo el proceso. Déjeme que le ponga esto aquí. Entonces, el templo de Salomón, la gloria primera fue el templo de Salomón. Un templo lleno de oro, de piedras preciosas, las paredes, hermano. Imagínese el templo, pero que el piso era de oro, las paredes eran de oro en algunos lugares del templo. Una cosa maravillosa. ¿Y ahora cómo era? Ahora no tenían esos materiales. Ahora venían de Babilonia, estaban empobrecidos. Pero Dios dice, la gloria que viene es mayor que esta gloria que ustedes vieron. Ahora, ¿a qué se refería? Hermano, históricamente hablando, ¿a qué se refería? O aún lo puedo decir proféticamente hablando, cuando se cumplió esa profecía. Que cuando Jesús, el verbo encarnado, Dios hecho carne, estuvo en el templo, hermano, ya no era la Shekinah, era el Dios mismo ahí metido, hermano. Entonces, esa es una presencia permanente. Diga conmigo, presencia permanente. La gloria es presencia permanente. Entonces, si usted lo ve, hermano, uno habla de Elías, uno habla de Noé, uno habla de los siervos del Antiguo Testamento, pero ellos no tenían el Espíritu Santo adentro. Y usted y yo sí lo tenemos. La gloria que nosotros tenemos es mejor que la que ellos tienen. Mire, mejor, entonces ¿sabe qué? No me quiero desviar del tema, pero lo debo decir. Por eso es que yo miraba a un Sansón que bajo la unción del Espíritu hacía proezas. Se iba el Espíritu y volvía a ser, hermano, un hombre normal. Ahí, enamorado, hermano. Pero cuando entraba, venía el Espíritu y bajaba sobre él, lo ungía. Era tremendo. Por eso usted mira a David, que mientras tenía la unción, hermano, salmos, profecía, victorias. Y cuando no tenía la unción, viendo a Betsabé, estaba ahí. Entonces ahora, por lo menos yo entiendo un poquitito mejor. Por eso es que usted mira, hermano, a Moisés, viene del monte, 40 días de hablar con Dios allá arriba, hermano, en el monte. Y cuando ya se fue la unción y vio que estaban haciendo un becerro de oro, no le dijo, hijitos, os habéis equivocado.
Estos no deberían de haberlo hecho. ¿Qué hizo Moisés? Les tiró las tablas, hermano. Ya se imagina que yo después de la prédica, después de que amén, gloria a Dios, usted me dice, pastor, esto no es así, agarro la Biblia y se la tiro. Es que ellos ahí ya no tenían la unción, pero usted tiene el Espíritu Santo permanente. Mire, voy a darle me quedan 14 minutitos, ya voy terminando. Pero hoy en la mañana oramos por unas parejas de pastores que se iban, hermano, a hacer, fueron ordenados para irse a ministrar allá a Santa Bárbara. Y el texto que el hermano Fortín escogió, fue en Jeremías 3:15, que dice ahí que Dios dará pastores con conocimiento, inteligencia, con sabiduría. Pero si no estoy mal, el verso 16 que dice, dice, y vendrá el tiempo, dice Dios, que ya no se dirá arca del pacto. Oiga, tan famosa el arca del pacto, porque el que tenía el arca era la presencia. Ya no se dirá arca del pacto, sino que se dirá trono de Dios. Entonces estaba diciendo el Señor, vino un tiempo donde había que traer el arca para que estuviera la presencia. Dejen el arca porque el tiempo que viene es que yo, dice Dios, voy a poner mi trono aquí en medio de ustedes. No tienen que traer la presencia, aquí estaré yo sentado visitándolos. Quiere decir que ahora, hermano, Dios tiene algo, Dios tiene su trono aquí con nosotros. ¿Sabe qué? Dice la Biblia en Apocalipsis que Él se mueve en medio de los corredores de la iglesia. El Señor está aquí con nosotros y esa gloria es una gloria superior. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Voy a cerrar. Gloria a Dios. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Entonces yo quiero llevarlo en este recorrido de cómo ese pueblo, hermano, iba viniendo para encontrarse, hermano, en un lugar lleno de ruinas, de recuerdos, de todo lo que se había perdido. Pero empezaron a restaurarse, pero en el 4:24, que la obra de Dios cesó, ¿se imagina? Y yo todavía no le hice mucho énfasis, pero no fueron ataques del enemigo. Del mismo pueblo de Dios, los samaritanos acusaron a sus hermanos. Y entonces se detuvo. Aquí sacamos algo. Hoy vamos a tomar Santa Cena. ¿Y sabe qué? Acusaba a los hermanos. ¿Quién acusa a los hermanos? El diablo. No se vuelva diablo. Sí, no se vuelva diablo. Ni usted, hermana, se vuelva diabla. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Que el acusador de los hermanos se llama diablo. Y uno se pone a pensar, hoy una tarde como hoy de Santa Cena, ¿cuántas veces se ha acusado a Dios los hermanos? Y fíjese, pastor, que la hermana aquella hizo esto, el otro. Fíjese. Qué cosa, hermano. Casi hoy ya sepa que lo que voy a pensar de hoy en adelante. Si usted me llega ya a acusar a los hermanos, ¿qué voy a pensar yo de usted? Señor, estoy hablando con el diablo, le voy a decir yo. Y si es una hermana, doña Diabla, Dios mío. Entonces, pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Cuando veas a un hermano tropezar, tú que eres espiritual, restaura al tal. No vaya a ser que tú seas tentado en lo mismo. Silencio en la iglesia de Cristo. Hermano Germán, ¿qué tiene que ver con el tema? Este sí tiene que ver mucho, porque todo cesó, la obra de Dios se suspendió, porque unos hermanos los acusaron. Mire qué cosa. Hermano, que lo que los hermanos en algún momento hagan, que tal vez son muy niños, tal vez no son espirituales, pero que eso no detenga el trabajo que Dios está haciendo en ti. Por eso hoy estamos viendo las voces del retorno. Y entonces, hermano, Ageo ya lo trabajamos. Ageo lo trabajamos desde el número 3, 4, 5 y 6. Y este pasaje, usted ya lo conoce, pero ¿sabe qué es lo que me gusta a mí de este pasaje? Que es un pasaje que lo hemos vivido. Dice la Escritura, en el libro de Zacarías, los dos profetas, hermano, eran Ageo y Zacarías. Y escogí esto de Zacarías. ¿Quién eres tú, oh gran monte?
delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la piedra clave con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Oiga, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Ok, usted sabe esto, pues, yo lo repito rápidamente por si somos nuevos aquí. Pero la voz del retorno, la voz, hermano, profética, era la de Ageo y la de Zacarías. Se recuerda que cuando empezó el estudio lo llevé a Esdras 5, 1 y 2. Y ahí decía que Dios utilizó las voces del retorno de Ageo y Zacarías. Los primeros dos que vimos, hermano, eran de Esdras, la historia. Pero del 3 al 6 era Ageo, profetizando, dándonos, hermano, lo que él estaba viendo y qué había que hacer. Pero entonces ahora Dios le habla a Zacarías y Zacarías va con Zorobabel y seguramente, hermano, que va con Yeshua, que eran los dos líderes de aquel momento. Esos son los que le llaman los dos ungidos. Esos son los dos que están ahí en este mismo libro de Zacarías, los dos que se llaman testigos. Ok, pero quiero venir aquí. Entonces le dicen: ¿quién eres tú, oh gran monte? O sea, ¿quién eres tú, gran obstáculo? Eso es lo que significa un monte. ¿Cuál es el obstáculo que tienen? De una vez te digo que delante, qué sé yo, ahí póngale usted su nombre, ¿verdad? Delante de Melvin, dice, serás reducido a una llanura. Tú que eres un monte, te vas a quitar. Y dice, él sacará la piedra clave con aclamaciones de que todo fue por gracia. Y las manos, ponga ahí usted su nombre, de Melvin, echarán el cimiento de esta casa. Y sus manos que echaron cimiento, lo que estamos, hermano, haciendo al principio, sus manos la acabarán. Todo lo que comienza lo vas a terminar. Entonces, ahora, la piedra clave, ya le hemos hablado, solo un pincelazo porque lo tengo que explicar una vez más. La piedra clave no es la piedra angular, no es la primera piedra. La piedra clave es lo contrario de la primera piedra. Usted sabe que uno va a empezar a edificar y uno pone la primera piedra. Pero a este hombre Dios le dijo: no te voy a dar la primera piedra, a vos te voy a dar la piedra del final. ¿Pero por qué la del final? Para que sepas que ahora que estás echando cimientos, de una vez te digo que la obra la vas a terminar. Porque lo que Dios, hermano, comienza, no lo va a dejar inconcluso. Pueden haber momentos de que suspenda o se cese la obra, pero Dios la va a llevar hasta el final. La obra en su vida Dios la va a llevar hasta el final. Lo que Dios ha comenzado lo va a llevar hasta el final. Lo que Dios comenzó conmigo lo va a llevar hasta el final. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. A ver, qué bueno, si no me tengo que subir ya. Entonces, la piedra clave, hermano. ¿Por qué? Hay un sello en el ministerio que Dios nos ha regalado. Esto no es del hermano Germán, no. Esta es la unción que Dios nos ha regalado. Comenzar, continuar y culminar. El que comenzó poniendo los cimientos va a culminar hasta lo último. Por eso Dios le dio a él una piedra clave. Una piedra clave. ¿Sabe qué? Como el quien dice: ya sé que esto lo vas a terminar. Y hermano, ¿y cómo sabe Dios que lo va a terminar? Porque Él lo va a hacer. ¿Cómo sabe Dios que va a llegar hasta el final? Porque Él lo va a hacer. Y pues, ¿sabe qué? Yo estoy terminando en lo que nos vamos preparando. ¿Por qué? Le digo esto, a mí me gusta, por eso dice la Biblia: nadie viene a mí si el Padre no lo arrastra. Como el que dice: Germán, vení, ya es tu tiempo. Germán, ya es tu tiempo. Y yo sigo necio: vení para acá, Germán. Vamos a ver. Arrastradito por el papá. Vamos a ver. ¿Sabe cómo? Cuando el Señor me llamó para venir a Honduras: Germán, ya es tu tiempo. Sí, qué linda Guatemala, Señor. No, Germán, vamos para Honduras. No, Señor, yo nací aquí en Guatemala. No, Germán, ya nos vamos. No voy. Entonces, Ángel, pégale ahí un uñazo en el ojo derecho. Ya, pastor inútil, vení. Y entonces, arrastradito. Así ya, enfermito. Aquí estás en San Pedro Sula. Y vine yo. ¿Qué te parece San Pedro? Qué lindo, Señor, qué hermoso. Qué lindo. Porque la obra de Dios se la va a llevar. Dios no deja nada inconcluso.
Entonces, yo quiero esta tarde, hermano, que podamos ver todo el trabajo de las voces del retorno. Cómo el pueblo había detenido, hermano, la obra, y las dos profetas, para que usted entienda bien todo el tema, los dos profetas, Ageo y Zacarías, dijeron: miren, vamos a realizar la obra. Y hay un decreto escrito que Dios dijo que va a dar los recursos. Del 3 en adelante hasta el 6, hermano, es Ageo diciéndonos todo. Y en el último, Zacarías diciendo: dice Dios que te va a dar, no para que pongas la primera piedra, te está dando la piedra del final. Sabe que lo vas a hacer. Perdonen, hermanos, ¿saben cómo es esto? Es como que aquí hubiera una hermana que no se ha casado, y que de pronto viene una tía de Estados Unidos que le conoce su talla y le dice: mira, aquí está tu vestido de novia. Tía, gracias, pero ni novio tengo. No, yo solo sé que te vas a casar. Esto te lo envío. Ya le envió el vestido. Y ella ni novio tiene. Esas son las piedras de allá. Le dieron la piedra clave y no había puesto ni la primera piedra. Dios ya sabe el final de tu historia. Dios ya sabe que lo vamos a lograr, y que no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Si hay alguien que va a participar y no tiene elementos, le voy a rogar que levante su mano para que le lleven los elementos. Porque dice el Señor: entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. No dejes para mañana, no lo dejes para la próxima Santa Cena. Yo no sé cuántos, cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, nos damos cuenta que se ha suspendido la obra, que veníamos creciendo, desarrollando, y que de pronto pegamos. Y de aquí ya no pasé, hasta aquí llegué. Hay que romper esos límites, porque como que ya topamos. Ya la obra de Dios como que hasta aquí llegó. No, hermano, la obra de Dios llega hasta el último respiro que tú tengas. Así que estamos repartiendo los elementos. Si alguien falta, y si tú ya lo tienes, cierra tus ojitos y puedes empezar a revisarte. Y lo primero que tendrías que hacer es: Señor, ¿has cesado tu obra en mí? ¿Está suspendida la obra? ¿Detuve yo el avance? Señor, me fijé mis límites y ya no puedo rebasar este techo, que hasta aquí llegué. Ahí con sus ojitos cerrados: Señor, ¿está mi mentalidad buena o está equivocada? Señor, ¿hay temor y miedo en mí que quiero dejarlo todo y posponerlo para después? En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, sabe que con sus ojitos cerrados, diciéndole: Señor, yo quiero ajustar el tiempo. Quiero que mi reloj de la tierra esté cronometrado con el tuyo. Quiero hacer tus planes, quiero hacer tu proyecto, quiero hacer tu propósito. Señor, hay miedo, hay temores, hay desánimo, hay desaliento. ¿Sabe qué? Ahí usted con sus ojitos cerrados: despierta mi espíritu. Aviva tú la obra. Yo no quiero fuego humano. Yo no quiero palabras vacías humanas. Hasta dígale: he oído a mi pastor, pero no es por la voz de él. No. Espíritu Santo, despierta mi espíritu que ha estado dormido, que tengo escondido todo el potencial, que mi talento lo he, Señor, enterrado. Que sea tu espíritu. No quiero religiosidades, no quiero emocionalismo, no quiero fuego humano. Quiero de tu fuego, quiero que avives tu obra en mí, que venga tu presencia permanente. Ahí dígale: Señor, recibo esa piedra clave, sé que tú tienes todo mi futuro en tu mano. Si hubiera todavía alguien más que falte los elementos, levante la mano, porque en un minutito vamos a participar de esta mesa.
Si ya todos tenemos los elementos, vamos a tomar el pan en nuestra mano. Representa el cuerpo de Cristo. Este pan representa el cuerpo de Cristo. Y dice que cuantas veces hagamos este acto de la Santa Cena, hagamos memoria de Él. Y yo lo que tengo que decirle es: Señor, hemos entendido que tú no dejas inconcluso ningún plan. Hoy no hablamos de este templo arquitectónico, hablamos de mí. Yo soy tu templo. Y Señor, si mis negligencias y mis equivocaciones han detenido tu obra, si la obra está suspendida, si ya no seguí creciendo, hoy tomo decisiones. Por eso mismo, aprovechando la obra que hiciste tú en el Calvario, donde clavaste en la cruz todas las maldiciones, Señor, ahora voy a comer de este pan. Este pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por usted y por mí. Y el Señor vino a realizar su obra. Y si vino en la cita, hermano, de muerte, ¿cómo no va a venir después en la cita de gloria? Comamos de este pan en el nombre de Cristo. Examine su corazón. Examine si la obra no se ha detenido en su vida. Se detuvo la búsqueda, se suspendió la oración, evitó el ayuno, ya no lee igual que antes. Dígale: Señor, se suspendió la obra, pero hoy reiniciamos la obra. Pero te pido que despiertes tú mi espíritu. De la misma manera, después de haber comido el pan, gracias, tomó la copa de vino. Esta es la copa del nuevo pacto. Esta copa representa la sangre de Cristo. Todo el sacrificio de Cristo, al derramar su sangre por usted y por mí, es porque hay una obra que el Señor está haciendo. Y para algunos tal vez había cesado, se había suspendido. Para nuestros hermanos del ejemplo bíblico, 16 años se suspendió. Pero digámosle: Señor, todo lo que tenía suspendido en mí, toda tu obra se había cesado, hoy la reinicio. Y sello este pacto tomando esta copa. En el nombre de Jesús, bebamos de esta copa. Y sabe, al beber esta copa, es como la piedra clave, que no es la primera piedra, es la del final. Dios está diciendo: lo que has comenzado, lo vas a terminar. Lo que dejaste inconcluso, lo vas a terminar, porque mi espíritu está contigo. Y lo que hemos iniciado, lo vamos a terminar. Tenemos un sello de las 3 C: comenzar, continuar y culminar. Señor, hoy declaro que he leído tu buena palabra, donde has dejado un decreto que cuando queremos reiniciar, tú das todos los recursos. Y yo lo creo. Señor, ahí si nos ponemos de pie unos segunditos para hacer esta oración. Señor, yo quiero que tu obra siga en mí, que toda obra no debe de cesar, toda obra tuya debe de reactivarse. Activo la visión en el nombre de Cristo. Abra usted sus labios, dígale: Señor, esta tarde activo la visión, reinicio tu obra, Señor, en mí. En el nombre de Cristo, sé que hay decretos en tu buena palabra, Señor, de tal manera que pongas hambre y sed en mí, que no puedo ir a dormir si no he leído tu palabra para encontrar todas las cosas, Señor, a mi favor, que son un tesoro. Cambia mi mentalidad, Señor.
Estoy cronometrando ahora mi reloj, estoy ajustando el tiempo. Si me vas a usar, aquí estoy. Reinicia tu obra en el nombre de Cristo. Padre, gracias por tu confianza, gracias por tu elección, gracias, Señor, por todo este pueblo. Hermano, bendigo su vida, bendigo a todo lo que depende, hermano, de su trabajo, todo lo que está debajo de su sombra, sus hijos, su familia, su casa. Señor, nos abrimos como familia, como un solo hombre. Señor, una sola iglesia con una mentalidad. Reinicia tu obra, nunca más cesará tu obra. Hoy sé que tu obra, Señor, llegará hasta el último suspiro. Gracias porque voy bendecido. ¿Y porque he tomado la decisión? Sé que está por escrito que tus recursos me seguirán. Que si yo quiero buscarte, tú darás tus recursos. Lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén, amén y amén. Que Dios lo lleve con bendición.